Llegamos a las 8:30 de la mañana, a las 7:30 en Canarias, y como cada semana, como cada jueves, saludamos ya a Luciano Sanjurjo, director comercial de Audi Retail. Muy buenos días. Hola, buenos días, un jueves más. ¿Qué tal, cómo estamos? Bueno, bien, ahí estamos aguantando el mercado y nada, esperando escuchar las opiniones de la gente que sabe. Esperando escuchar las opiniones que sabe, y vamos a hablar de algo que va a ser fundamental, me temo, en los próximos años, de pequeña y mediana empresa, de autónomos y de cómo intentar ayudarles también para ver si conseguimos que poquito a poco la situación vaya mejorando. Pues seguro que además son colectivos que a nosotros nos vendrá muy bien que se les ayude, porque yo creo que en la venta del automóvil uno de los problemas más graves que estamos teniendo en estos tiempos es la falta de crédito para que la gente se pueda animar y pueda renovar sus coches. Bueno, pues permíteme, Luciano, que te presente a un viejo conocido, un viejo rockero de esta casa, Alfonso Tezanos, presidente de la Federación de Empresarios de la Comunidad de Madrid. Muy buenos días. Buenos días, Arturo. Bueno, estábamos hablando ahora hace un minuto en nuestra tertulia, y nos decía Antonio Gijirey que aquí lo que hay que hacer es intentar apostar por la creación de empresas, por la creación de empresarios, por apoyar a los autónomos. ¿Esa es la salida a la crisis ahora mismo? Bueno, yo creo que esa es la salida en la que todo el mundo coincide. El único problema es que nadie la pone en marcha, ¿eh? Es decir, yo no conozco ahora mismo ningún colectivo, ni ningún partido político, ni nadie que se dedique al mundo ni de las finanzas, ni de la economía, que al final termine su discurso diciendo hay que apostar por las pymes, hay que apostar por los autónomos, la creación de empleo, son ellos los importantes, los necesarios. Pero al final todo se traduce en que exactamente siempre termina siendo todo lo contrario. Cada vez que los políticos toman una decisión suele ser contra las pymes y los autónomos, cada vez que las entidades financieras toman una decisión suele ser contra las pymes y los autónomos, y cada vez que los hombres que piensan en el mundo de la economía toman una decisión con respecto sobre todo a temas de impuestos, pues suele ser contra las pymes y los autónomos. Por lo tanto, mucho te quiero, perrito, pero pan poquito. Así que habría que cambiar un poco la manera de pensar. Bueno, la manera de pensar no, habría que cambiar la manera de hacer las cosas o llevar a cabo lo que se piensa. Vamos a ver qué tal lo hace ahora este nuevo gobierno. Por lo menos empieza diciendo la verdad, no nos parece que nos engaña. Otra cosa es que después de esa verdad venga la otra verdad, que es que se aplique lo que piensan. Hombre, de momento lo que dicen de cara a pequeña y mediana empresa, de cara a los autónomos, es que están preparando la famosa ley del emprendedor, que quieren tener lista ya por el mes de marzo. Veremos a ver cuándo se puede aplicar. Y entre otras de las medidas que se podría aplicar es precisamente algo que se viene reclamando ya desde hace tiempo, la posibilidad de que determinadas facturas impagadas por parte de la Administración no haya que abonar el IVA de forma adelantada a la Administración de Hacienda. Eso sí, nos decía el otro día aquí Sebastián Reina de UPTA, y nos decía, bueno, aquí es que el problema que tenemos es que va a haber que poner un límite, y a partir de ese techo irán todas para abajo. Evidentemente se incluirá pues a la mayor parte de la pequeña y mediana empresa, y también a buena parte, por no decir a todos los autónomos. Pero se va a limitar esa medida en principio solamente a los autónomos. A los autónomos, a la administración pública. Si lo limitamos solo a la administración pública, ¿estamos también cortándole las alas a la pequeña y mediana empresa? Bueno, que me has hecho ya 3 o 4 preguntas en la misma pregunta, pero bueno, las dos primeras yo creo que van cogidas de la mano. Primero, que es la reforma de los emprendedores, y segundo, esa medida que está pensada para que el principio del devengo del IVA, pues que no se aplique en determinados sectores, en determinadas operaciones. Yo creo que lo mismo, porque dentro este aplazamiento del principio de devengo está dentro de ese proyecto de ley de emprendedores y también de autónomos. Si aquí estuvo el otro día UTA, también ATA están negociando este tema, y bueno, no parece que ninguno de los dos parece que esté totalmente de acuerdo en cómo al final se va a llevar este asunto, ¿no? Bueno, lo que sí que es cierto es, y es una cosa que se viene reclamando no ni por ATA ni por UTA, sino por todo el mundo, ¿no? Es decir, tenemos dos problemas. Primero, la morosidad de las administraciones. Eso es una cosa que ya es absolutamente ya caótico, y como es caótico, pues al final a quien termina arrastrando es a los proveedores directos o más directos de las administraciones, que suelen ser siempre nuevamente las pymes y los autónomos. Eso en primer lugar, ¿no? Y en segundo lugar, lo que tenemos ahora es que si nosotros pudiéramos conseguir, el gobierno pudiera conseguir que efectivamente se pudiera financiar directamente, yo creo que lo han dicho los contertulios aquí hace un momento, si no directamente, sí por lo menos se sugería, esto es que el dinero no vaya directamente ni a las entidades financieras, y vaya directamente a los usuarios
y a partícipes del Estado, que en este caso somos los pequeños empresarios, e incluso también los ciudadanos, ¿no? Es decir, si el dinero de ese ICO pudiera dedicarse directamente a financiar a las pymes, yo creo que sería magnífico. Pero si además se financiara con la obligación de agilizar los pagos de las administraciones a todos los empresarios a quien se les adeuda dinero, pues hombre, yo creo que más de uno su cuenta de explotación en menos de 6 meses cambiaría notablemente, porque hay multitud de empresas que tienen todavía cuentas pendientes desde hace 3 y 4 años con distintas administraciones o con instituciones públicas que dependen de esas administraciones, y que como no cobra uno, no cobra el siguiente, y así sucesivamente, y al final resulta que siempre terminamos pagando nosotros, o bien porque el pequeño directamente factura a la administración o a esa institución pública, o dos, o porque ese pequeño empresario resulta que es una subcontrata de otra empresa mayor que sí está trabajando con la administración. Es decir, en cualquiera de los dos caminos nosotros siempre somos los grandes pagadores de este asunto, además adelantando de nuestros bolsillos y de nuestro patrimonio todos los sueldos, salarios y mantenimiento de la empresa durante los tiempos en que se han producido esas operaciones comerciales o mercantiles, y nosotros al final resulta que no cobramos. Es decir, esto hay que desatarlo de forma inmediata, y esto sí que no requiere darle mucha vuelta, ni creo que haga falta tener mentes muy lúcidas. Hay que tomar una decisión. La cuestión es que se quiera tomar esa decisión. Si se quiere tomar, hágase, pero que se haga ya inmediatamente, porque llevamos 4 o 5 años oyendo la misma cantinela y no la acabamos de ver puesta en marcha. La principal razón por la que se deniega el crédito a las pequeñas y medianas empresas parece ser la insuficiencia de garantías. De hecho, más de 8 de cada 10 empresas confiesa que se ha producido un aumento en los avales exigidos. ¿Está justificado este aumento de las exigencias por parte de los bancos? Pues hombre, como dijo un contertulio aquí hace un momento, pues efectivamente técnicamente podría decirse que sí, pero lo cierto es que los bancos ahora se ocupan mucho más en sanear sus balances que no en pensar exactamente cuánto dinero pueden prestar a los ciudadanos, y en el caso de que pudieran poner algo de dinero en marcha o en circulación a través de vía del préstamo, lo cierto es que lo hacen con tantas garantías y lo hacen con tanto miedo y con tantas precauciones que al final terminan multiplicando por 10 las garantías que hacen. Dicho de otra manera, técnicamente, desde el punto de vista contable o de riesgo financiero, ¿un banco hace bien en hacer eso? Pues hombre, si yo estuviera en el departamento de crédito de un banco, claro que lo haría, pero lo que está claro es que eso no es lo que se debe hacer, y yo creo que el problema proviene porque en que los gobiernos, básicamente el gobierno anterior, durante 2 años o 2 ejercicios, quiero recordar que fue el 2009 y el 2010, inyectó muchísimos miles de millones de euros a las instituciones financieras, y no fue precisamente para que lo pusieran a disposición del mercado, sino lo hicieron precisamente para pagar las deudas que tenían y los compromisos financieros que tenían los propios bancos. Alguien algún día tendrá que preguntar al gobierno anterior qué pidió a cambio, porque yo cada vez que pido dinero pues me piden miles de garantías, y si no pago pues me ejecutan. Habría que ver exactamente por qué esos bancos o por qué el gobierno prestó tantísimo dinero durante esos 2 años a los bancos, y desconozco exactamente ni qué garantías ni a cambio de qué se hizo ese préstamo. Además, un dinero que, como insisto, no se destinó precisamente a inyectarlo en el sistema financiero, sino se dedicó única y exclusivamente para cumplir las garantías y compromisos que tenían las entidades financieras con otras bancas europeas o mundiales. Antonio. Yo, con respecto al crédito, sí que pienso, contrariamente a lo que se comenta, que se exigen garantías totalmente irrealistas por parte de los bancos. Y me explico. Ha habido momentos aquí que se concedían hipotecas, a la concesión de una hipoteca para una vivienda, repartida incluso en 4 personas. O sea, se han buscado fórmulas hipotecarias tremendamente sofisticadas, de pagas entre 3, entre 4, bueno, cosas rarísimas, te subvenciono o te doy crédito para el 120% del valor de la tasación. Es decir, excesos bestiales, y ahora no me digas que voy a restringir tanto el crédito como para llegar a esos niveles de exigencia. Por una sencilla razón, porque si analizamos quién es el perfil de la persona o de la empresa, sobre todo, que de lo que estamos hablando, que va a un banco a solicitar un préstamo, es para circulante normalmente. Es decir, son empresas que llevan ya una trayectoria importante. 7 de cada 10 entidades, o gran parte de ellas, hay estudios que dicen, de las que van a pedir son para pedir circulante. Es decir, por ese problema que decía Alfonso, de que no tienen tesorería porque hay una administración que le debe y tal. No para una nueva empresa, que esa sí que tendría más riesgos y más lógica que le exijas una serie de garantías tan altas, pero a la empresa que lleva 15, 20 años de trayectoria, que no tiene por qué tener ningún problema, y yo no entiendo por qué se exigen esas garantías. Bueno, yo quería aprovechar, Arturo, no sé si luego vas a ir al tema, que tenemos aquí a nuestro invitado para preguntarle por
lo que va a pasar mañana. Por la famosa... Sí, iremos a ello ahora. Iremos a ello ahora. O sea que, si os parece, acabamos con tema crédito, bancos, y empezamos también con la reforma laboral y demás, que tenemos mucha tela que cortar. Yo quería comentar el tema, efectivamente, de la actitud de los bancos que han tenido estos 3 o 4 últimos años. Vamos a ver, la propensión al ahorro ha sido mucho mayor en la economía, y si analizáis las cifras de depósitos, se han incrementado en 175.000 millones de euros. Es decir, los bancos les entra dinero, 175.000 millones de euros. Si veis el activo, perdón, de dónde ha ido ese dinero, ha ido a deuda pública. Es decir, los bancos, todo el dinero que le entra al 1% o lo que sea, lo invierten al 5% en deuda pública y se ganan 4 puntos. Entonces no dan créditos, han podido darlos y no lo dan. ¿Pero por qué? Porque como empresas privadas no les interesa. Y punto, así de claro. Entonces es una situación que efectivamente, por eso lo comentábamos antes, lo del dar el dinero en directo, porque los bancos no lo van a hacer. O sea, si puedes ganar 4 puntos sin riesgo, ¿por qué vas a dar créditos? Entonces esa situación hay que romperla. Y es muy difícil, de verdad. Y luego el tema, habéis visto que pidieron en la subasta de 3 años del Banco Central Europeo 580.000 millones en toda Europa, una parte de los españoles. Luego volvió al Banco Central Europeo como depósitos, porque dice, no, es que no queremos prestarle a nadie, lo queremos tener guardado en el Banco Central Europeo. Con lo cual dice, bueno, es que es imposible, así es imposible dinamizar la economía. Claro, pero entonces lo que volvemos es al mismo sitio, es decir, se presta o se le deja en muy malas condiciones o con malísimas premisas el dinero a los bancos. Cuando el Banco Central Europeo decide que empieza a prestar a los bancos al 1%, vale, que lo haga, porque si lo hace para que luego los bancos efectivamente inyecten al sistema, me parece bien, pero si lo hacen precisamente para comprar el 1 y luego invertir en deuda pública al 4 o al 5, pues eso es fatal. Pero si nadie se lo impide, es decir, si yo pues soy el prestamista, te presto el dinero y no te pongo ninguna condición de... No voy a decir dónde debe ir ese dinero, pero por lo menos decirte dónde no debe ir ese dinero. Es decir, mire usted, yo como entidad financiera europea, yo le voy a prestar a usted los bancos, le voy a ayudar a usted a sanear sus cuentas y sus balances, pero el dinero que le presto es para que usted haga lo que tiene que hacer, que es prestar dinero, no volver a invertir en aquello que además luego yo lo tengo que volver a pagar yo nuevamente. Por lo tanto, yo creo que las condiciones financieras, es decir, están marcadas por los, no sé si es por los que mandan, o están marcadas por los bancos, o están marcadas por los gurús financieros, pero están marcadas por aquellos que quieren seguir ganando dinero fácilmente pero a costa de los demás, y eso es así. Y el problema es que las entidades políticas, las entidades públicas, el Banco Central y todos aquellos que intervienen en los sistemas de control, nadie controla, aquí no controla nadie, aquí ni el Banco Central, ni el Banco de España, ni la Asociación de Garantías Recíprocas, ni la Comisión Nacional de Valores, aquí nadie controla nada, y no solamente lo controla, sino que no pone condiciones. Y es que yo ya llego a pensar que es que la Comunidad Europea, incluso el Banco Central Europeo, no tiene capacidad para poner condiciones. Sencillamente son, y perdón por la expresión, no sé si son unas marionetas o unos títeres de mentes lúcidas o de sistemas lúcidos, o yo qué sé, o de presiones o de poderes que nosotros de luego no alcanzamos a comprender, por lo menos no alcanzamos a ver, que son los que deciden qué es lo que se hace, ojo, con nuestro dinero. Lo que sí que es cierto y verdad es que se siguen financiando los balances de las malas gestiones de los bancos durante muchísimos años a costa nuestra, el dinero no nos llega a nosotros, y encima, para remate, vemos como aquellos gestores que han hecho los deberes fatal, rematadamente fatal, ni se van a la cárcel, ni están procesados, ni les imputan, y encima les dan unas primas por salir de los bancos, bueno, absolutamente multimillonarias. Sencillamente, esto ya no es que sea una injusticia, esto ya es algo mucho más que una injusticia. Sencillamente el sistema se está riendo no solamente de los empresarios, sino de la mayoría de los ciudadanos que pagamos impuestos. Somos los pobres paganos que pagamos impuestos permanentemente desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, y encima además nos echan a veces en cuenta hasta la culpa de que hemos sido nosotros que hemos gastado más de lo que teníamos. Hombre, no, por rollo. Si el sistema nos puso a nuestra disposición poderlo comprar todo por 3 veces, 3 coches, 3 casas, 3 hipotecas y 3 casas en el campo, pues eso nosotros hicimos uso de ellos. Eran instrumentos que se ponían a nuestro alcance. Nosotros nunca nos levantamos por la mañana y nos inventamos que las hipotecas eran tan fáciles de conceder. Nosotros no nos levantamos un día por la mañana y dijimos un día, ¿qué pasa? Que la ley de hipotecas dicen que no se pueden financiar cantidades superiores al 65 o al 70%, y ya lo están dando al 100%. Esa modificación no la hicimos nosotros. Es más, la ley nos ha modificado. Son las entidades financieras que se han saltado la normativa
porque les ha dado la real gana. Y nadie, ni los estados, ni los gobiernos, ni las instituciones públicas que tienen que controlarlo, lo han hecho. El presidente del Banco de España sencillamente ha sido un magnífico y mero espectador de lo que está pasando y no ha sabido ni controlar, ni parar, ni mediar, ni regular. Y si no lo ha sabido hacer es porque o no le ha dado la gana, o porque no ha querido, o porque no ha podido. Pero en cualquiera de los tres casos son sancionables, penables, y de luego lo que es más grave para nosotros es que al final somos nosotros los que pagamos. Al final somos nosotros los que pagamos. Y debemos empezar a quejarnos. Yo creo que tenemos que hablar menos de finanzas y tenemos que empezar a mirar arriba y empezar a mirar arriba y a dar patadas en las espinillas para que los de arriba empiecen a mirar abajo diciendo, aquí está pasando algo. Y está pasando algo que están haciendo todas cosas muy mal y nos estamos empezando a enfadar. Y cuando nos empezamos a enfadar, los de arriba tienen que empezar a mirar que los de abajo se enfadan. Creo que este gobierno que acaba de entrar, por lo menos ha hecho algo de oreja, como se dice en el patio de los comunes, y está empezando por lo menos a decir las cosas de verdad. Vamos a ver si después de decir las cosas de verdad, hace las cosas de verdad. Luciano. Yo me gustaría preguntarte una pregunta muy sencilla. Uy, miedo me da. Cuando empiezan con la pregunta muy sencilla, peligro. Hemos tocado fondo. Estamos bajando, estamos empezando a subir. ¿Cómo lo ves? ¿En mi opinión? ¿Cómo lo ves? Sí, porque en mi sector, en el año, hace 4 o 5 años, se vendían 1.600.000 coches en España y ahora se venden 700 y pico mil. Porque venderéis menos, amigo mío. Entonces no hemos tocado fondo. No hemos tocado fondo, claro que no hemos tocado fondo. Era una pregunta bien fácil. Ayer Rajoy lo dijo, dice que se ha puesto este hombre muy... Ha habido en periódicos que decían que bueno, que bien, porque había dicho la verdad, y otros decían, bueno, bien, ha dicho la verdad, joder, pero podía haber pintado esto un poquito mejor, también habernos dado un poquito... No, es que ha dicho no la verdad, ha dicho casi hasta parte de la verdad. No es que este año vayamos a ir mal, es que vamos a ir bastante peor que el anterior y necesariamente ni hemos tocado fondo ni lo vamos a tocar tampoco en el año 2012. Y eso lo vamos a ver. Y creo que Arturo, tú ya me conoces a mí y de hace ya unos cuantos meses y no me estoy equivocando en nada, pero no es porque sea un lector del futuro ni tengo una bola de cristal, no, sencillamente porque veo que, o entiendo que en el mundo empresarial, cuando yo veo que las cosas se hacen mal y no se arreglan, tiende a ir a peor. Si en tu casa se cae el aceite de la cocina y la gente va friendo huevos y no limpia, pues al final cuando lleva ya 200 huevos fritos, pues aquello ya no es una cocina, sencillamente es una porquera. Y si nadie entra a limpiar eso, pues eso va peor, uno no puede ir a mejor la vida. Y en la misma medida en que las cosas se van ensuciando, cuesta mucho más arreglarlas. Eso también estamos de acuerdo, ¿verdad? Bueno, pues entonces si estamos de acuerdo, ya se mezcla luego con todo, con el ánimo de levantarte y decir, me voy a comprar un coche. ¿Cómo me voy a comprar un coche? Hombre, por Dios, primero no tengo dinero, y en caso que tuviera dinero diría, voy a guardarlo y no voy a gastarlo en nada, porque es tan indeciso lo que está pasando, es tan absolutamente extraño, confuso, y estamos verdaderamente entre tinieblas, porque nos levantamos todos los días y no nos despachamos con ninguna buena noticia, y eso es lo que nos dan y lo que nos filtran. Yo creo que todos los que estamos aquí sabemos perfectamente que lo que nos dan y lo que nos filtran no creo que sea ni en la punta del iceberg. Estamos en una notable hipersituación y lo que es el sistema, el sector de la automoción, como tú bien sabes, me seguís en una cuesta hacia abajo, por lo menos en España. Ahora quiere vender coches a China o a la India. Nada, vamos a seguir trabajándonos por la mañana con muy buen ánimo y hacer mucho esfuerzo, ¿no? Hay que mirar y también seguro que salimos antes de lo que... De optimismo para intentar salir. No, si optimismo tenemos todos, sobre todo cuando estás por tu patrimonio y ves que te van a quitar la casa y se le van a quitar la pensión a tu padre, pues tendrás que ser que te ha avalado, evidentemente. Pues no es que te levantes con optimismo, dices, aquí habrá que descargar escombros y habrá que empujar camiones en Mercamadrid. No sé lo que habrá que hacer, pero algo habrá que hacer. Y lo que haga falta. Bueno, primer paso, del que dicen va a ser el arreglo para la situación económica, reforma laboral, mañana llega al Consejo de Ministros. De momento, lo que sabemos oficialmente es que va a ser una reforma profunda y equilibrada. Es decir, que no sabemos nada. Y de momento lo que se va filtrando es que se puede contemplar o se contemplaría primar el despido más barato, es decir, en principio una indemnización de 33 días. En estudio está eliminar también el de 45 días y dar facilidades a las empresas en crisis para que se descuelguen del convenio. Todo ello también generalizado o conllevando también una disminución en el número de tipo de contratos que tenemos en nuestro país. ¿Iríamos en la buena dirección o qué tipo de reforma necesitamos? Bueno, creo que había dicho algo así. Va a ser una reforma profunda, pero... Reforma profunda y equilibrada, nos decía ayer Mariano Rajoy. Yo no entiendo que haya nada que sea profundo y que sea equilibrado. Es decir, eso no es normal. Es decir, aquello que es intenso no es normal, evidentemente, ni puede ser equilibrado. O tiende hacia un lado o tiende hacia otro. Sí, no puede ser de otra manera. O desaparecen, es decir, lo único equilibrado es que desaparezcan los contratos laborales, todo tipo de contratos laborales, y dejar al albor de los empresarios y trabajadores que pacten
personalmente sus condiciones laborales. Eso es algo que no creo que vaya a existir, aunque se tiende a esa medida en la medida en la que se dice que los convenios colectivos afectarán o irán afectando lo menos posible a las relaciones laborales. Pero volviendo a ver esto como una unidad y un conjunto, yo creo que una reforma laboral per se y en exclusiva no va a suponer ninguna solución del problema que tenemos. Yo creo que la reforma laboral será una más de las reformas que hay que llevar a cabo y que tiene que ser intensa, y además de ser intensa no puede ser equilibrada. Está claro que cuando una cosa es intensa y lo que decíamos anteriormente, la cocina ya está tan sucia que hay que hacer mucha limpieza, y la reforma tiene que ser desde luego muy profunda, y esa profundidad la que va a traer consigo también será conflictos, probablemente va a traer conflictos, porque lo que es cierto es que el Estatuto de los Trabajadores que tenemos en España desde el año 77 o 78, yo creo que ha tenido un principio, yo creo que es básico, que es de excepcional protección al trabajador, y ese principio no es que haya que cambiarlo ni haya que inclinarlo hacia ningún otro sitio, sino sencillamente es que esa especial protección ya no se puede llevar a cabo. Es decir, el Estado y los sistemas de los gobiernos no tienen capacidad ni económica ni normativa para sostener esa especial protección del trabajador. Insisto, no quiero decir que se modifique la norma para perjudicar ahora al trabajador y beneficiar al empresario, sino sencillamente que esos derechos que los sindicatos hablan de que lo hemos adquirido muchos años, pues son derechos que ya no se pueden sostener. Es como si mañana resulta que la sanidad ya no puede ser gratuita. Pues no vamos a salir a la calle y no vamos a poder manifestar todos. Nos podríamos hacerlo, pero para enfadarnos porque hemos llegado a esta situación. Pero si mañana la sanidad hay que empezarla a pagar, habrá que empezarla a pagar y no ser un derecho adquirido que sea intocable. Aquí yo creo que cuando las cosas están complejas no es nada intocable. La reforma laboral, claro que hay que hacerlo. Y que ese despido al final va a bajar a 35 días y si baja a 22 será notablemente mejor. Y desde luego lo que habrá que hacer será iniciar un camino en el cual las relaciones laborales en este país no estén necesariamente obligadas a una servidumbre permanente de los convenios colectivos que en estos últimos 20 años se han distorsionado de tal manera que son casi blindados, son absolutamente blindados. Por lo tanto, en la naturaleza, esa famosa erga omnes de los convenios colectivos, hay que empezar a ponerla en entredicho, y eso lo tiene que hacer evidentemente un ministro de Trabajo, con decisión y con salero, por decirlo de alguna manera, pero también explicándolo, porque si lo haces y no lo explicas, pues está claro que la mayoría de los mortales, que curiosamente son trabajadores, entenderán que eso es precisamente una acción dirigida contra sus derechos, unos derechos que han adquirido muchísimos años, y eso no lo van a consentir. Es más, no han empezado ni a hacerlo, y el otro día ya teníamos una manifestación por las disminuciones de los salarios, cuando resulta que hay más de 5 millones de personas que no tienen ni salario. Yo creo que los que tienen salario deberían empezar a pensar que deben ser también algo solidarios, por lo menos, ya que no son solidarios los de arriba con nosotros, los que estamos abajo por lo menos deberíamos ser solidarios entre nosotros. Antonio. Yo te quería preguntar, porque como empresario que eres igual que yo y de una micropyme, a mí esta reforma, si son los datos de las filtraciones, no es que me parezca profunda, me parece pobrísima y lamentable, y me explico, y además los sindicatos les deja totalmente sin argumentos, porque los sindicatos están aceptando despidos con 22 días y cobrando por ello además, y hay que decirlo, con las grandes empresas se están firmando despidos en Telefónica y los grandes bancos. Sí, pero las pequeñas empresas no. Ahí voy. Entonces, ¿de qué me voy a quejar yo? El trabajo. Lo que haga Telefónica, perdona, me da lo mismo. Perdón, te he cortado, claro. Lo siento. No, por eso te digo, ¿de qué me voy a quejar yo como sindicato o como trabajador de que se reduzca el despido a 33 días cuando ya objetivamente hoy se puede despedir por 22? Pero muy bien dicho por tu parte, pero solo a grandes compañías, nunca a las micropymes. Entonces, en el caso de las micropymes no se puede adherir a ese convenio que le viene dado, y será mejor para un trabajador, digo yo, antes de que cierre la empresa, poder obtener aunque sea 22 días, porque siempre va a ser más favorable. Quiero decir, el empresario, yo no sé si tú coincides ahí, Alfonso, y es mi reflexión, ¿no tienes la percepción de que va a haber más gente que contrate porque es más fácil asumir un riesgo potencial en la cuenta de resultados y en las previsiones de gastos de 22 que de 45 días? ¿A ti no te parece que esto va a estimular? Porque ahora estamos poniendo el panorama muy negro, supuestamente, pero hay muchas empresas, y yo también hablo con muchos, que están en esa tesitura de que tienen más trabajo puntualmente y se plantean contratar, pero no lo hacen porque, claro, pagar 45 días para un contrato igual que te sale de un cliente de un año, igual no te sale a cuenta. No sé si coincides que bajar la indemnización puede fomentar o estimular, aunque sea un poco,
la contratación. Hombre, yo creo que esa opinión la tienen todos menos los sindicalistas. Eso es evidente. Es decir, menos los sindicalistas y los trabajadores que cobran, claro, evidentemente, sobre todo aquellos que efectivamente gozan de esa especialización, de tener el derecho a cobrar 45 días por año trabajado. Lo que sí que es cierto es que las empresas no quieren despedir, pero está claro que cuando quieren despedir lo querrán hacer siempre en las mejores condiciones. Y todo el dinero que se paga en indemnizaciones también va contra mi cuenta de explotación, eso que no se nos olvide. A mí lo que haga, las grandes empresas con sus seres y con sus negociaciones realmente no nos afecta, porque aunque estamos hablando de cantidades importantes de trabajadores, la mayor cantidad de empleo que se genera en este país y en todos los países lo dan las pymes precisamente. Por lo tanto estamos hablando del 75%, 70 y pico, no llega al 80% de lo que son los trabajadores del país. Por lo tanto, nosotros, es decir, una pyme o una micropyme con 1, 2 y 3 trabajadores, ¿me quieres explicar? No, digo, tú no, evidentemente. ¿Me puedes explicar cómo llega a esa situación de poder indemnizar en 22 días o en 20? No lo puedo hacer. Sencillamente es que no lo puedo hacer. No lo puedo hacer porque ni tiene capacidad de maniobra, y cuando se van los temas al juzgado, pues se van directamente pues a lo que vamos. Yo no, es decir, he ejercido el derecho y sigo ejerciendo el derecho desde hace más de 25 años, y desde luego ganar pleitos en ese sentido en la jurisdicción social es muy complejo. Entonces, yo creo que si las cosas se hacen mediante normativa y se fijan mediante normativa para que no quede nada sujeto a la interpretación de un juez, pues yo creo que las cosas se simplifican. Si yo como empresario tengo la seguridad de que debido a una necesidad de producción, a una necesidad de contratación, o porque llega a un acuerdo con una empresa de suministros y tengo que hacer algo durante 6 meses, un año y medio, y puedo fijar mi relación laboral en ese tiempo y con indemnizaciones mucho más baratas, está claro que sí me animaré a iniciar o a incrementar mi plantilla de trabajo. Si no es así, tendré que hacerlo con los recursos que tenga, y llegaré tarde, lo haré mal, lo haré de mala manera, o implicaré a mi familia, o me tendré que quedar mucho más horas, más de las que ya nos quedamos, pero esto que va a traer, yo entiendo que sí, porque eso además va a traer lo que tú dijiste hace un montón de tiempo. Si tú sacas a un parado del paro, te quitas muchas cosas. Te quitas primero tenerle que pagar el paro, pero es que además tienes otra, es decir, que son sinergias que van a favor, porque esa persona que entra en el mercado laboral inmediatamente empieza a cotizar, cobra salario, deja de pagar, empieza a pagar impuestos y la empresa empezamos a cotizar. Por lo tanto, no es que el gobierno se quite a una persona los gastos de una persona en el paro, es que empieza a obtener ingresos por lo que se ha hecho. Y eso al fin y al cabo redunda en lo que estamos buscando. Lo que estamos buscando es que bajen esos 5 millones de personas de parados, que la producción y los empresarios se animen no solamente a contratar más, sino iniciar otras actividades productivas en las que no nos atrevemos a entrar, porque sencillamente los costos laborales son muy altos, y no me refiero tanto a los salarios, sino también a la extinción de los salarios, de los contratos, y yo creo que ese es un camino, pero es un camino más de los que tenemos que hacer. Reforma laboral, sí, intensa, sí, muy intensa, que no podrá ser equilibrada, como he dicho anteriormente, pero tendrá que ser decidida y valiente, pero se tiene que tomar esa decisión, y desde luego si se toma una decisión, los empresarios empezaremos a contratar más. Si no, tendremos que tener lo que tenemos y al poder ser ir reduciendo plantilla en la misma medida que podamos, que algunos además incluso no pueden ni reducirla, porque ya su tesorería es absolutamente cero, su margen de maniobra es cero, y no tienen ese dinero para poder despedir ni indemnizar a un trabajador. Y en 30 segundos, Alfonso, que nos quedamos sin tiempo. La pyme, 98% del tejido empresarial de este país, 70% del trabajo. ¿Para cuándo vamos a empezar a remar todos en la misma dirección? Bueno, no sé si el término todos, no sé si te refieres a todas las pymes, a todos los autónomos o a todos en general, sindicatos, empresarios, gobernantes. Hablo de pymes y autónomos. Bueno, yo creo que ahí tenemos también un trabajo, que es un trabajo que además es imputable exclusivamente a nosotros, ¿no? Yo creo que tenemos un marco de asociacionismo que está prácticamente ya muy fijado, la COE, y a través de la COE, las organizaciones de la COE en todo el territorio nacional, pero lo que sí que es cierto es que sigue habiendo una multitud y un enorme conglomerado de asociaciones y de colectivos que yo creo que deberían intentar unificarse, o por lo menos intentar unificar criterios, porque para tomar una decisión no hace falta que vengan 16 organizaciones a tomarla, ¿no? Es decir, yo creo que si ya tenemos claro y hemos analizado todo esto y sabemos que son los mismos problemas, tenemos los mismos problemas en todos los sectores y sabemos lo que tenemos que hacer, yo creo que no hace falta que vengamos muchísimas más organizaciones para hacerlo. Por eso FEDECAN está en COE y está en CEIN y está aquí en Madrid, en donde tiene que estar, porque si no empezamos a remar cada uno por nuestro lado. Pues Alfonso Tezanos, presidente de la Federación de Empresarios de la Comunidad de Madrid, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, pues gracias a vosotros. Y gracias también a Miguel Córdoba, a Antonio Gijirey y como siempre también a Luciano Sanjurjo, director comercial de Audio Retail. Un placer tenerlos por aquí. Muchísimas gracias, hasta el jueves que viene. Hasta el jueves que viene. Señores, en un minuto abrimos los mercados.
El espacio Audi más grande de Madrid, Vallehermoso Wagen y Castellana Wagen Audi han patrocinado En Primera Persona. Vallehermoso Wagen y Castellana Wagen unen su actividad Audi creando el mayor espacio exclusivo de la marca en Madrid, con más de 22.000 metros cuadrados en más centros cerca de usted, servicio integral de taller con chapa y pintura y los mejores profesionales a su disposición. Infórmese en nuestros concesionarios o en audiretailmadridsa.es, a la vanguardia del servicio. Son las 9 de la mañana, las 8 en Canarias.